Todo bien acá, ya viviendo en Entre Ríos después de haber jugado al fútbol durante varios años, volvimos a Los Pagos. Vos naciste allá. Yo nací en Villa Lisa y a los 6 años me vine a Concepción del Uruguay y bueno, me crié en Concepción del Uruguay hasta los 17 que me fui a las inferiores de Boca. ¿A qué edad viniste para acá, para las inferiores? A los 17 en el cambio ahí de presidencia de Alegre para Macri, que vino Grifa, 95. ahí arranqué. 95, fin del 95 gana Macri, en el 96 arranca el recambio de inferiores. Eh, Viniste grande para ser inferiores en Boca. ¿Lo sentiste en ese momento el cambio más profundo por haber venido ya más hecho, más armado? ¿O fue mejor para vos, Catriel? A ver, yo había ido a una prueba Newell, que Grifa estaba en Newell el año anterior y había quedado y por decisión por ahí mía dije que no y seguí un año más acá en Entre Ríos y bueno, cuando sale la posibilidad de Boca era el sueño de uno de chico, el sueño de toda una familia que era hincha de Boca y bueno, ahí sí decidí ir y volver a probarme y por suerte quedé. Está todo atado, ¿no? Decís 96 y decís 96 y a mí me viene a la cabeza otra vez Diego Armando Maradona. ¿Tuviste chance de compartir algo con él en ese 96 porque hay un parate de Diego vuelve en el 95, después hay un parate, después vuelve contra Racing de vuelta. ¿Te tocó cruzar algún tiempo con él en Boca? Sí, porque a ver, bueno, yo llegué con edad de quinta, la primer semestre entreno en quinta y después ya me suben a reserva y la reserva de Boca en esa época entrenaba en Centro de Empleado de Comercio y Boca en Sí, primera también. sí. Entonces nos cruzábamos siempre y un par de veces cuando él estaba por volver a debutar en Boca o a redebutar en Boca, hizo un par de entrenamientos solos por la tarde en Ezeiza y me habían llevado a mí para que ataje en los entrenamientos que estaba Ah, Maradona. pero qué lindo. Y tenés algo que te haya quedado, alguna anécdota linda que te haya quedado con él, o el recuerdo tuyo, cómo te quedó ese privilegio de poder compartir con Diego. A ver, es un ídolo para los de nuestra edad, es el máximo ídolo indiscutido de nuestro fútbol y bueno, por ahí uno cuando está ahí no se da cuenta dónde está realmente, es como que está mareado a veces, ¿no? Sí. Pero, a ver, me han pasado cosas que uno pasa el tiempo y recuerda y decir, el tipo llegaba al vestuario, tenía que ir y cambiarse en el vestuario de primera, pero antes pasaba siempre por el vestuario de la reserva y nos saludaba uno por uno con un beso. Nos saludaba, le decía cómo te andaba, cómo andaba, cómo andaba, y saludaba todo y se iba. Esa es la grandeza del Maradona futbolista, el que quieren todos y el que realmente demostraba que con los jugadores de fútbol era genial. Es increíble, ¿no? Porque con todas las desavenencias que pudo haber tenido Diego, yo lo tengo tatuado en el brazo, lo digo por segunda vez porque, para que se me entienda bien, ¿no? Pero no por eso uno no reconoce que alguna vez Diego ha tenido sus quilombos como tiene todo el mundo, pero nunca escuché un colega de él hablar mal de Diego. Un excelente compañero, sino el mejor de lo que yo he escuchado, porque no escuché un plantel que no hable bien del Diego futbolista, de donde Diego era más feliz, ¿no? Que era entrenando o en una cancha de fútbol, en actividad. Abro la mesa, Catriel, para que te pregunten acá los chicos y las chicas, para no hacerte todas las preguntas yo, que no me cuesta, pero hay que compartir. Catriel, buenas noches. Daniel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Bien. Bueno, recién hablábamos de tu llegada a Boca, ¿no? De aquel año 95, 96, y te quedó, digamos, a ver, antes creo que se le daba menos posibilidad, ¿no? Al jugador surgido de las inferiores a poder debutar en primera, a poder jugar algunos partidos. ¿Crees que siendo de las inferiores de Boca a veces es más difícil tener minutos en primera que por ahí el jugador que viene de afuera?
bueno, primero en el año 96 fue un recambio, fue la historia esa de Macri 9 de 11, que dentro de todo potenciaban a la posibilidad de que los jugadores de inferiores jueguen en primera división, y en un momento se pudo dar, dentro de todo, jugaron muchos chicos en esa época, Sí. pero en mi posición era muy complicado. A ver, por peso de usar el buzo de Boca siendo un juvenil, por los arqueros que había en el momento, estaban Córdoba y Bondancieri, fueron y son leyendas de Boca. Para el arquero es mucho más complicado que para el jugador, creo yo, debutar en la primera de Boca. Han pasado casos, el de Willy Caballero, que le costó mucho llegar a la primera Boca, estuvo en el banco, pero jugó poco y termina siendo arquero de Manchester City, del Chelsea. Creo que el que más jugado en los últimos 20 años es Javi García. Sí. Pero después es muy difícil para un arquero de inferiores llegar a la primera de Boca. ¿Te tocó compartir con Muñoz? Recuerdo el caso de Muñoz que le toca casi por una desgracia, ¿no? Del Pato, pero primero se lesiona a Córdoba, ¿no? O expulsan a Córdoba, después... el titular era el Pato. Claro, y le toca a Muñoz. ¿Te tocó compartir momentos con él? Sí, bueno, en esa época yo ya entrenaba con el plantel profesional. Sí. Y bueno, Córdoba desgarrado, se saca el hombro en el clásico Bondancieri y entra Cristian. Y bueno, los otros partidos fui yo al banco. Los otros 2 partidos voy al banco de Cristian, y después Cristian ataja en Córdoba, pero va en Córdoba contra Talleres, ataja a Cristian, Córdoba va al banco y al otro partido vuelve Córdoba. Así que me tocó ir al banco de ese torneo contra Estudiantes en La Plata, el gol de Riquelme de tiro libre al ángulo de Bocio. Qué golazo, sí. Y un 3-0 con San Lorenzo en cancha Boca. Que hace un gol Palermo, los otros no los recuerdo, pero un gol hace Palermo. Te tocó estar entonces, a ver, ser parte de ese Boca glorioso, de ese Boca, bueno, que obviamente va a quedar en la historia y va a quedar en las páginas doradas del club. Digo, ¿cuál crees que era dónde estaba la llave? ¿Cuál crees que era el secreto? ¿Dónde estaba la fórmula para que ese Boca sea tan ganador, Catriel? Creo que primero y principal en el técnico. En Carlos. Sin ser sí. En Bianchi, sí. Sin ser una persona que te volvía loco con el trabajo, era muy claro. A ver, yo lo viví por ahí en el día en la semana y un par de veces en el banco que me ha tocado y algún torneo de verano o pretemporada, pero era muy claro y tenía todo bien. Vos veías que jugara quien jugara, el jugador rendía. Y después creo que un plantel dentro de todo joven, porque, a ver, Riquelme tendría 21, 22 años cuando arrancó ahí, menos, con Bianchi, porque era de mi edad. Un Palermo, un Guillermo, todos esos jugadores con 24, 25 años con ganas de ganar todo y llevados por, obviamente, la gente que tiene Boca, que cuando ganó un par de torneos locales, eso hizo una mística y terminó siendo una mística copera después. Claro, recién hablabas de Riquelme, sos del mismo año que Román, ¿o no? Del 78. Yo, claro, tengo un par de meses más, soy más grande yo. Claro, fuiste contemporáneo a él. Lo veías venir, se veía en los entrenamientos, porque bueno, Román, digamos, debuta en Boca en el 96, pero termina de explotar en el 98 y todo ese trayecto, digo, pero se veía venir un Román que hoy en día es el máximo ídolo en la historia del club. ¿Vos ya lo palpabas, lo podías notar? A ver, a mí me tocó el primer partido que juego en quinta división, jugamos con Argentino Junior en La Candela y jugaba Román para Argentino Junior. Y yo venía del interior y no sabía quién era, y toda la gente ya sabía quién era Román. Ahí demuestra lo que iba a hacer después, ¿no? Pero cuando uno lo veía entrenar y veía jugar, bueno, ya jugaba en selecciones juveniles, pero cuando lo veía entrenar veía que era diferente. Y ya cuando debutó el primer partido hizo lo que hizo con Unión de Santa Fe, eso te da a entender todo lo que iba a hacer después. No le pesó. Sí, yo tuve la suerte de estar en la cancha ese día y realmente fue algo... No creo volver a ver un debut así tan... No creo. No, puede ser, a ver, yo no vi a Maradona debutar, pero... Claro, sí, tenemos, pero tenemos que nombrar un apellido, tenemos que sacar el ancho de espada del mundo, claro.
Bueno, pero Eh, a ver, Riquelme debe estar entre los 7, entre los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, no tengo duda de eso. sí, sí, que coincidimos. Sí, 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 coincidimos, sí, coincidimos. Aparte, en cancha para los hinchas de Boca de la edad que tenemos, yo tengo 41, Catril, vos andás con 2 3 añitos más que yo. Eh, pero bueno, el hincha de Boca creo que es el mejor jugador que vio en cancha sostenidamente. Por más que haya visto un partido en selección a Messi, por más que haya visto otro tipo de jugadores de ese calibre, por más que haya visto selección, creo que Riquelme es lo mejor que vio el hincha de Boca con total claridad. Ahora, estás en una etapa, Catriel, donde en Boca, vos donde compartís con apellidos realmente que son ya parte de la historia de Boca y pasaron a los libros. Y no quiero quedarme sin preguntarte por Grifa. Y después tengo una pregunta de Bianchi. Pero son dos tipos reconocidos, eh, casi te diría que por todo el mundo, eh, en lo suyo. O sea, Bianchi con los grandes y Grifa captando con los pibes. ¿Qué tenía Grifa de diferente para que sea un tipo tan respetado y para que vos, tu carrera esté primero el Newell con Grifa y por una decisión personal tuya, primero no, después aparece Boca y otra vez está Grifa? ¿Qué diferenciaba a Grifa de los demás? Y después te voy a hacer una muy parecida con Bianchi, Catriel. A ver, Jorge Grifa no era de hablar mucho, por ahí hacía reuniones semanales con algunas categorías y eso, pero yo creo que tenían un ojo él y la gente que tenía alrededor, porque tenés que rodearte de buena gente también, un ojo para ver jugadores que difícilmente lo tengan en el país. Yo siempre cuento la anécdota de Willy Caballero. Willy Caballero se va a probar conmigo a Boca, vamos en el mismo auto, todo, pues somos los dos de Entre Ríos. Y yo lo vi entrenar a Willy cuando hicimos una prueba de arquero a fines del 95. Sí. Y cuando me dijeron que había quedado, me quedé sorprendido. Y un día le pregunto al entrenador arquero, que era Víctor Cibarelli, ¿qué le viste, viste? Y me dice, yo le vi algo, no lo querían dejar y yo le pedí por favor que me lo dejen 6 meses. En 6 meses Willy Caballero era una bestia, en un año o año y medio era arquero de la selección sub-20. Son cosas que, no sé, son gente dotada para eso, que uno por ahí va a ver un partido de fútbol, no se da cuenta y los tipos tienen tal ojo que descubren jugadores que uno no ve. Tiene un ojo más, ¿no? Hago una más y toco. Vi un patrón común recién entre lo que hablábamos de Grifa y lo que hablábamos de Bianchi. En los dos casos dijiste, no eran de hablar mucho. Al jugador que le hablen mucho, eh, le molesta o, o es según la persona o cuál es qué tiene que tener un técnico para que ustedes le crean? Cuando digo le crean es que después salgan a la cancha convencidos, ¿no? Hoy uno ve un equipo de Boca que pareciera que le cree al Mirón por cómo defiende las pelotas divididas, por cómo va ganando 2-0 y sigue atacando, porque tiene otra dinámica, porque circula más rápido la pelota, porque vuelven todo, porque bueno, ¿qué tiene que tener un técnico para que el jugador profesional le crea? Yo creo, primero y principal, conocer el plantel y saber a quién le tenés que hablar mucho y a quién le tenés que hablar poco. Ayúdame, seguime, Y profundizame ahí, diría Fantino. ¿A quién le tenés a hay quién le... jugadores que necesitan anímicamente que vos les hables mucho para motivarlos cuando lo ves bajoneado. Y hay jugadores que con una palabra le resolvés todo. No necesitan el chamullo, como se dice normalmente. Sí. Yo creo que a Riquelme, por ejemplo, le decía, andá, jugá, hacé lo que quieras, y Riquelme era crack igual. No le tenían que hablar mucho. Y por ahí hay jugadores que sí. A mí era un jugador que cuando me tocaba jugar quería que me dejen tranquilo, que yo me concentrara y que no me hablaran mucho. Pero bueno, y otra cosa que es importante, que el técnico te diga, va a pasar esto en el partido y las cosas pasen, ¿viste?
y le vas creyendo. Vos te pasás, mirá, vos lo atacás por este lado qué sé yo, a Unión de Santa Fe, si lo atacás por izquierda lo ganamos al partido. Y son cositas que después se dan y vos le empezás a creer al técnico. Dice, no, este sabe, este la tiene clara, este sabe por dónde jugarla a todos los equipos. Y esas cosas hacen que vos le vayas creciendo al técnico. Toman nota los jugadores de cómo plantean los partidos los técnicos, y cuando después se da, desde ahí se genera un respeto. Scaloni Masterclass sería, ¿no?, el título de la historia. Lo que pasó en el Mundial, sí. Claro, lo de Scaloni fue, según aparte lo que cuando te lo reconocen monstruos es muy diferente a cuando te lo reconoce... Y que no se ata, bueno, hay otra cosa que lo que pasó con Scaloni en el Mundial, no se ata con nadie. El que mejor está juega. Increíble, ¿no?, que tenga la valentía de cambiar ese mediocampo cuando se habían complicado las cosas. Infernal lo de Scaloni. Otra cosa también que no creo que veamos con normalidad, que un técnico en sus primeras armas demuestre todo lo que demostró Scaloni en 4 años, ganando Copa América, la finalísima con Italia, y ser campeón del mundo luego de 36 años. ¿Quién pregunta? Voy con una, Catriel, buenas noches. Sol te saluda. Hola Sol, buenas noches. ¿Qué tal? Teniendo en cuenta las últimas preguntas que te hizo acá Charlie, y teniendo en cuenta también, ¿no?, obviamente tu posición a lo largo de tu carrera, ¿qué opinás de Chiquito Romero o de Javi García? O en general, por ahí te pregunto también, ¿qué opinión tenés acerca del juego que plantea hoy Boca? ¿Cómo ves al equipo? Te mató a pregunta. ¿Por dónde arranco? Fíjate vos. O sea, no, por ahí podés dividirla en dos y... No, a ver, claro. Lo de los arqueros, Boca trae un arquero, se le va el mejor arquero de los últimos tiempos por todo lo que hizo, que es Rossi, aunque al principio fue un poco rechazado, después terminó siendo una grande figura de Boca, y trae un arquero de jerarquía. A ver, si vos me das a elegir a mí, y a mí me gusta el arquero de la reserva, pero es joven, es difícil poner un arquero de 20 años, de 21 años, pero la verdad que el arquero yo le he visto hacer atajadas monumentales al chico de la tercera. A Bray. Pero bueno, claro. 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 Pero bueno, en Boca, como te digo, por ahí la trayectoria es importante a la hora de poner un arquero en cancha, porque, bueno, igual Romero los últimos partidos ha respondido muy bien, el partido con Colo-Colo, el partido inclusive con River, ha levantado mucho el nivel de lo que venía haciendo al principio de los partidos que estaba jugando él. Y el otro era el juego en equipo de Boca. Claro, ¿cómo ves el juego actual de Boca? Me parece, no Va voy a meter mejorando, va mejorando, Eso. tiene etapas en los 90 minutos, que hay momentos que está bien, hay momentos que por ahí no tan bien, pero obviamente que el estilo Almirón es un estilo que necesita tiempo y necesita trabajo, y por suerte le ha tocado un par de semanas para trabajar. No es fácil en Boca porque Boca necesita resultados aparte de jugar bien, y por ahí eso hace un poco más de la presión, pero yo creo que si lo dejan trabajar, el estilo Almirón es un estilo que va a terminar dando su fruto. Catriel, tuviste la posibilidad de jugar en Europa en una época donde era difícil que un jugador argentino llegara a Europa. Hoy da la sensación que tal vez se abrió un poquito más, ¿no?, lo que es el mercado, no solamente europeo, sino también el asiático, bueno, la MLS, tenés ahora el fútbol de Arabia. Tuviste el privilegio de pasar un año allí en Europa. ¿Dónde, si es que viste alguna diferencia, qué fue lo que te impactó, qué fue lo que te llamó la atención de cómo se manejaban en un club europeo, a diferencia de lo que por ahí te había tocado vivir aquí en Argentina? Bueno, yo tuve la suerte de por jugar un partido bien con el clásico rival de Boca. En ese momento estaba un veedor del Valladolid y había tenido una buena temporada, y ese partido me fue muy bien y necesitaba un arquero y me llevaron al Valladolid un año. A ver, ya en esa época era distinto, el fútbol era mucho más rápido, era 1-2 toques, la infraestructura del lugar, que era un equipo normal de primera división, que muchas veces está en segunda, el Valladolid era muy grande,
pero yo creo que ahora yo he visto, a ver, no estoy tan metido en el fútbol como antes, pero lo que ha crecido el fútbol juvenil en estructura acá en la Argentina es muchísimo. En la época que jugábamos nosotros, por ahí había un par de canchas de entrenamiento solamente y nada más. Hoy Boca tiene un complejo, Newell, Rosario Central, todos tienen complejos con 7, 8 canchas, que nosotros eso no existía. Se ha mejorado mucho eso y eso ha hecho que el nivel de los jugadores argentinos sea muy visto en Europa y por eso es también la salida de tantos jugadores. Aparte la economía también, pero yo creo que han trabajado en inferiores en el fútbol argentino en los últimos años muy bien y eso va a dar su fruto más adelante. Y en ese sentido, porque a ver, uno pareciera, yo te escucho y digo, pareciera ser que, a ver, hoy en día hay muchísima diferencia, tal vez entre un equipo sudamericano y un equipo europeo, por lo menos es lo que así lo demuestra las últimas veces que se han enfrentado, y tal vez hay que viajar a lo que fue el Boca del 2000 o del 2003, o quizás estuvo cerquita Estudiantes en el 2009. ¿A dónde está la diferencia? ¿Ves que por ahí está en la calidad? ¿Ves que por ahí nosotros quisimos copiar más lo que es la táctica y ellos vinieron, que ya tenían la táctica, se quedaron con la técnica? ¿Dónde ves que radica hoy en día la diferencia puntual en lo que es un equipo, entre lo que es Sudamérica y Europa, Catriel? Primero y principal creo que en lo económico, no hay dudas de eso. Creo que en la época del Boca de Bianchi no se iban de la Argentina porque estábamos en el 1-1, entonces para irte a jugar a Europa tenía que ser muchísima la diferencia. Yo creo que esa es la primera parte. Y después, yo creo que Argentina no le tiene nada que envidiar a nadie en lo futbolístico. Seguramente los mejores jugadores del fútbol argentino están en los mejores jugadores, en los mejores clubes de Europa. Sí. Pero yo creo que para mí la gran diferencia, como te digo, es la económica, y está la diferencia económica entre Brasil y Argentina, que hace que los brasileros hoy tengan equipos para jugar a nivel mundial una final del mundo, que no la han jugado porque les ha ido mal por ahí, pero los mejores jugadores brasileros vuelven a Brasil y los mejores jugadores argentinos no vuelven a Argentina porque económicamente no es viable, y obviamente la seguridad del país también. Pero creo que es más que nada económicamente la diferencia. Hablamos de Maradona, hablamos de Riquelme, tuviste la posibilidad de compartir momentos con ambos, y por aquel año que estuviste en Europa, 2003-2004, sonaba, y hasta, no sé si justo llegaste a verlo debutar, pero ya me imagino que sonaba y demasiado, un tal Lionel Messi. Catriel, ¿cómo fue esa, si es que vos ya lo escuchabas por aquellas épocas? A ver, yo fui en el 2003-2004, le faltaban 2 años para debutar. Todavía no se hablaba, era la época que recién había llegado Ronaldinho al Barcelona, se hablaba mucho de Ronaldinho, pero de Messi todavía no se hablaba tanto, y por ahí en esas épocas no había redes sociales ni nada por el estilo como para guiarnos y encontrar todos los videos que hoy podemos encontrar. Claro, todavía no estaba, digamos, no lo conocías básicamente, no se Básicamente conocía. no se lo nombraba todavía. Catriel, agradecerte muchísimo esta charla. Sin antes, estuvimos leyendo un poco antes de hacer la nota, que tenés un récord de haber atajado 2 penales en un Valladolid con Racing de Santander. Entraste del banco y atajaste 2 penales. Me tocó, bueno, el año que estuve en Valladolid, el arquero titular era Albano Bizarri, un chico Sí, que claro, atajaba en en Racing, Racing. estuvo en el Real Madrid. Él era el arquero titular, y bueno, ese partido a los 44 por ahí del primer tiempo lo echan por último hombre y hace penal él, y me toca entrar a atajar el penal. Termina el primer tiempo, a los 9 del segundo tiempo vuelve a haber otro penal, vuelvo a atajar el penal y la historia después la cortamos.
porque terminamos perdiendo 4-0. Claro. La historia termina a los 10 minutos del segundo tiempo. Cuando vos atajás los 2 penales, terminó el partido. ¿Para qué querés más? No hay un video. No hay un video después de los 10 minutos del segundo tiempo. Claro, olvídate. Ahora, escuchame una cosa. En esta charla que tuvimos con vos, te escuchamos muy metido con todo lo que tiene que ver con el fútbol, con la actualidad del fútbol, muy memorioso con lo que ha sido tu carrera, tu pasado, tu vida dentro del fútbol, los nombres propios, las vivencias. Ya dedicado al comercio, estuve ahí leyendo en la nota de Apuro Boca y le agradecemos la nota a nuestro productor Daniel Rodríguez. ¿Ya está el fútbol o tenés el oído abierto por si te llaman para hacer algo? No, por ahí lo hice como muy simpatizante acá de Gimnasia de Concepción del Uruguay, un equipo que en su época estuvo en el Nacional B. Sí. Lo hice como entrenador arquero de mi hermano, que fue el técnico hasta hace poco tiempo, durante 2 años, pero es como que me había alejado un poco. Y hoy por hoy estoy más que nada por ahí siguiendo a mis hijos, que les gusta el fútbol, y sigo los partidos y los acompaño en su vida, en sus sueños, pero de ahí no mucho más por ahora. Por ahí en algún momento sale algo y uno lo piensa, pero por ahora estamos pensando solamente en ver a nuestros hijos jugar. Hermoso cierre de esta charla. Catriel, te agradecemos mucho esta nota acá por Gol de Boca. Le agradecemos de vuelta a Daniel y fue un placer enorme para nosotros conocerte y hablar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y a Daniel por contactarme y hacerme también la nota de la página. Un abrazo grande. A los dos. Abrazo, beso y medalla. Gracias, Catriel. Estuvo con nosotros Orsellet. Linda nota, ¿eh? Qué lindo que es. Esa época es muy bonita, esa época de Boca y del fútbol y la vivió, en general. La vivió de adentro, claro. Esa época es muy bonita. Tengo ganas de hablar con vos, Licha. Decime.